Para este programa hemos invitado al embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Es un diplomático de carrera, de amplia trayectoria y conocimiento de los temas internacionales, así como también él fue vicecanciller de la República del Ecuador. Quiero saludar con Marcelo Fernández de Córdoba y darle la bienvenida a nuestra agenda política. Muchísimas gracias. Es para mí un gusto poder conversar sobre temas tan importantes como lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos. Señor embajador, el mundo ha sido espectador de una de las elecciones más reñidas en la historia de los Estados Unidos hasta la actualidad. El actual presidente norteamericano Donald Trump se resiste a reconocer el triunfo del demócrata Joe Biden. Aduce que ha habido fraude y otros temas que ha llevado a los tribunales. Para los entendidos, para los analistas internacionales, es muy poco probable que pueda tener una respuesta favorable desde la justicia norteamericana. Planteado el tema, yo quiero presentarle a usted, señor embajador, y pedirle, por favor, que haga un análisis de lo ocurrido en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que está sumamente claro la situación por la que atravesó Estados Unidos hasta el día de la elección. La controversia entre el presidente Trump y el candidato Biden era sumamente clara, dos posiciones totalmente distintas, ¿no? Enfrentadas frente a un electorado que inicialmente se pensó que sería mucho más grande la diferencia de decir los votos obtenidos por el señor Biden frente a Trump, pero que a pesar de que la diferencia no es muy grande, le da la mayoría de votos electorales, que es lo que importa, porque hay que tener presente que en Estados Unidos la elección es indirecta, es decir, la gente elige a un colegio electoral que a su vez vota por el presidente. Tradicionalmente no ha habido nunca un caso, prácticamente no ha habido un caso en que se haya elegido por un partido a determinados representantes y el día de la votación cambiaran de posición y votaran por el otro candidato. Entonces, este enfrentamiento, esta total diferencia entre los dos candidatos ha marcado la elección y esto se ha visto muy claro por tener una división clarísima en el país. Es decir, prácticamente si analizamos los votos, hay una diferencia de 4 millones de votos a favor del señor Biden, de votos, pero esa diferencia en este caso sí se traduce en la diferencia de votos electorales, pero en el contexto general el país está dividido. 71 millones de votos tuvo Trump y casi 75 millones Biden. Fíjense que es casi una división de 50% cada uno. Esto ha marcado realmente una gran tensión dentro de los Estados Unidos y obviamente una gran expectativa alrededor del mundo, porque obviamente la posición de Estados Unidos como el principal país, la primera potencia del mundo, hace que todos estemos pendientes de lo que sucede en Estados Unidos porque de una manera u otra podemos ser afectados. Ahora bien, este momento ya está proclamado el señor Biden. El señor Trump no reconoce el triunfo, argumenta de que se ha hecho fraude, dice algunos razonamientos en torno a las elecciones, pero no ha presentado pruebas. Ese es un punto fundamental, el que tenga que presentar pruebas. Hay que pensar que el señor Trump en su carrera de empresario y en su carrera política ha recurrido con muchísima frecuencia a los tribunales para que le den la razón en determinados asuntos. Este va a ser un caso similar, va a recurrir a los tribunales, anunció desde el día de ayer, no sé si hoy día ha llegado ya a presentar, a formalizar una denuncia, más que una denuncia, iniciar un trámite legal, ¿no? frente a un tribunal para tratar de anular las elecciones en la parte que le favorecen a Trump, a Biden. Básicamente es el estado de Pensilvania el que tiene que tratar de que esas elecciones no se queden a favor de Biden, sino a favor de él. Sumamente difícil esto. Ahora, por otro lado, tenemos que ver que el presidente Biden
ya digo presidente porque es presidente electo, ¿no? Ha logrado casi un reconocimiento mundial de la que algunos se han mantenido este reconocimiento, ¿no? Como es países importantes de nuestro continente, México, que quiere esperar a que todo se acabe, y obviamente Rusia y China. En general, los demás países han felicitado a Biden y se han hecho realmente un reconocimiento expreso de que la elección la ganó él. El presidente norteamericano Donald Trump ha dividido a la sociedad estadounidense desde un inicio de su presente mandato. Más allá de que no haya obtenido toda la certificación o todos los votos necesarios que requería para tener una reelección, es decir, 270 votos de los colegios electorales. Eso no ha permitido para que él obtenga una reelección como él esperaba, así como también el tema de la pandemia. ¿Cree usted que eso ha perjudicado para que la sociedad norteamericana no haya reconocido un segundo mandato del presidente Donald Trump? Bueno, evidentemente el presidente Trump desde la campaña electoral anterior y luego durante su presidencia ha sido un presidente que ha tratado de dividir al país, de enfrentar a unos contra otros de sus conciudadanos, es decir, prácticamente a señalar que los partidarios de él, ¿no?, son enemigos de las personas que no son partidarias de él. Esta ha sido una situación muy grave que no se ha dado en otras épocas en Estados Unidos y obviamente como resultado de eso es la negativa a reconocer la elección de Biden como presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Pues uno de los temas fundamentales y que marca la gran diferencia entre Biden y Trump es la manera como afrontar al coronavirus. Trump se burló del coronavirus, dijo inicialmente que esto era una menos que una gripe, que pasaba, que vendría el verano, luego que vino el verano, él se contagió y milagrosamente en 3 días estuvo curado, volvió a decir de que no era importante, que no había que tenerle miedo, ¿no? Pero la realidad es otra. En Estados Unidos en este momento tienen más de 5 millones de contagios y alrededor de 230,000 y pico de muertos. No es una cifra pequeñita, pues no, dentro de 230 y pico, 234,000 más o menos muertos por el coronavirus. Es ya una cifra muy importante, es una cifra muy importante que merece la acción del Estado, una acción eficiente, una acción eficaz para tratar de detener la pandemia y evitar estas muertes. De allí que la posición de los dos, el presidente y el candidato, en este caso ya presidente electo Biden, ha sido diametralmente opuesta. Biden habla siempre de que hay que establecer los métodos adecuados que la ciencia, y de hecho ayer ya formó un comité para que le asesoren de qué es cómo debe, en qué forma se debe combatir al coronavirus, ¿no? No se puede restarle importancia, hay que tratar de detenerlo, y obviamente lo primero que hace Biden es usar mascarilla, dice, usen mascarilla. El día de ayer hizo un llamado a sus conciudadanos para que usen la mascarilla, que es uno de los elementos fundamentales para evitar el contagio. La mascarilla, el lavado de manos y el mantener la distancia, que es lo que conocemos actualmente. Ahora también en estos días parecería que algunas vacunas están dando resultado. Vendrá la gran vacuna en masa, porque tiene que vacunarse a cientos de millones de personas para que sea efectivo y se detengan los contagios. Ese será el siguiente paso y que parece que ya hay resultados al menos satisfactorios en determinadas áreas en Estados Unidos, algo en Inglaterra, y también, bueno, obviamente los chinos dicen que ya tienen la vacuna, los rusos dicen que ya tienen la vacuna, y Maduro dice que ya tiene el remedio para el coronavirus. Cada uno asimile esto de acuerdo con la confianza que tenga en los que hacen estos anuncios. Entonces, este es el tema fundamental que ha llevado Biden. Además, obviamente, el segundo tema es la parte económica. La
reactivación económica, porque Estados Unidos ha caído en una de las crisis económicas más fuertes, inclusive más fuerte que la del año 1929, que es la gran crisis que se conoce. Entonces, tiene que dar los medios para reactivar esa economía y que esa reactivación sea compatible con de medidas que puedan detener la pandemia. Son las dos cosas principales y naturalmente hay la tercera, que yo la veo, que es que los Estados Unidos recobren la unidad, y en eso Biden es muy claro. Él en su discurso de aceptación prácticamente hizo una apelación para retomar la unidad del país, retomar el alma del país, como él dice, y algo fundamental dice, yo ya no miro a que somos azules o rojos en relación al color que le distingue a cada partido, sino que somos todos americanos. El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, trata de delegitimar el triunfo del demócrata Joe Biden. Aduce que ha habido fraude, que hay problemas en muchos estados, donde el demócrata ha obtenido un amplio margen hasta el momento. ¿Usted considera que, al igual que otros analistas internacionales, no tendrá éxito este llamado que ha hecho el presidente Donald Trump a los tribunales norteamericanos para que pueda reverse esta decisión del pueblo norteamericano y también, por supuesto, de los colegios electorales? Bueno, yo creo que es un efecto directo del carácter del presidente Trump. Si usted analiza todos estos 4 años, la única verdad que había en el país, en los Estados Unidos, era lo que el presidente Trump decía. Entonces, es una figura media emblemática que se consideran, es el caso de muchos jefes de estados, que se consideran mesiánicos e indispensables. Entonces, obviamente, frente al resultado de las elecciones, viene un trauma interno que dice, no puede ser, me han robado las elecciones. Para mí esa es la explicación. Además que él, al haber hecho anuncios de que las elecciones podían ser fraudulentas, lo hizo desde hace meses, como posiblemente viendo la debilidad en que estaba en las encuestas, quería encontrar un justificativo para tratar de anular, como ha anunciado, las elecciones en determinados estados que son fundamentales. Evidentemente, si revisan las elecciones en Pensilvania, en Nevada, en Georgia, que son los estados que le están dando el triunfo a Biden, para tratar de anular esas elecciones, obtener un número de votos diferente al que conocemos de este momento, para decir sí, continúo de presidente, o para decir sí, me robaron las elecciones. Y ahora Biden gobernará el país en base de un robo inicial que le deslegitima para el futuro. Ahora, eso es lo que yo estaba, esta apreciación internacional de Biden. En este momento es todo lo contrario. Yo mencionaba hace un momento que solamente México, Rusia y China no lo han felicitado todavía. Hay algún otro país por ahí, pero los países importantes no lo han felicitado. Hay ya un gran reconocimiento internacional que el presidente electo es Biden y que Trump tendrá el día 20 de enero salir de la Casa Blanca. Tenemos 2 meses prácticamente adelante, lo que queda en noviembre, diciembre y los 20 días de enero, en que tendrán que llegar a esa fecha absolutamente cierta, ratificado todo, y Trump tendrá que salir de la Casa Blanca. Yo creo que en ese momento ya no le queda otro remedio, sino que salir, porque no, y quizás, dado el carácter de él, pues intente permanecer a la fuerza, ¿no? Lo cual sería absurdo. Le causaría un daño tremendo a los Estados Unidos. Estamos con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba en nuestra agenda política de esta semana a través de Alfa TV Canal 3. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con más de nuestra agenda política.
¿Necesitas pagar tus recibos y servicios básicos? Alfa TV lo hace más fácil para ti. Ahora, más cerca de tu casa. En todas nuestras oficinas puedes pagar tus recibos de agua, luz, teléfono, televisión, recargas, tarjeta de crédito, Avon, Yambal, de Prati, matriculación y multas vehiculares, planes de celular y mucho más. Con Alfa TV lo haces de una y fácil. Alfa TV está contigo. Las personas positivas se caen, se levantan, se sacuden, se curan los raspones y dicen, ahí voy de nuevo, de a poco regresamos. Y sí, nada será igual, pero juntos lo lograremos. Hoy más que nunca debes cuidarte. Si sales, no olvides tu mascarilla. Lava tus manos con frecuencia. Usa alcohol. Evita aglomeraciones. Come sano y haz ejercicio. Y sobre todo, sigue siendo valiente. Recuerda, solo depende de nosotros vencer al virus. Alfa TV está contigo. Estamos de vuelta con ustedes, amigos televidentes de Alfa TV Canal 3, para continuar con nuestra agenda política, gracias a quienes se integran al momento a nuestra audiencia. Señor embajador, ¿cree usted que lo ocurrido en los Estados Unidos tiene influencia en América Latina? Bueno, evidentemente que va a haber un cambio en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Es fundamental ver el estilo del presidente Biden. El presidente Biden es un hombre que le gusta llegar a acuerdos, a consensos, se maneja diplomáticamente, ¿no? Desde ahí podemos ver que no habrá amenazas de uso de fuerza ni cosa por el estilo. Y claro, ¿cuáles son los puntos álgidos de la relación entre Estados Unidos y América Latina? Los puntos álgidos son Cuba, Venezuela, Nicaragua y un punto bastante importante, quizás más importante que los otros, México. Esos son más o menos los panoramas. Los demás países pasamos a un nivel un poco diferente, un nivel menos importante que los que acabo de mencionar, frente a lo que podría ser la nueva relación. Veamos un poquitito. Yo creo que con Cuba, el presidente Biden va a retomar un tanto la política del presidente Obama. El presidente Obama trató de que Cuba cambie, pero el cambio que podía venir a través de una apertura, que Cuba vea qué es lo que está pasando en el resto del mundo, particularmente en los vecinos de ellos que están a 90 millas, que son los Estados Unidos, y que les obligue a dar un cambio radical, fundamentalmente en algo que le preocupa a los Estados Unidos, que es el respeto a los derechos humanos. Está claro que el tiempo transcurrió del presidente Obama, no logró esto, Cuba torreó el asunto, hubo una apertura por parte de él, se restableció la oficina de los Estados Unidos, una oficina comercial en La Habana, se restablecieron vuelos entre Miami y La Habana, es decir, fueron creando condiciones poco a poco, pero claro, vino el presidente Trump y él borró todo esto y trató de ir, de forzar a Cuba dentro con medidas económicas, con más bloqueos y medidas económicas que tampoco le han dado resultado. O sea que Cuba sigue exactamente igual y la situación no ha cambiado. Ahora bien, el presidente Biden, yo creo que él actuará buscando acercamientos y en este tipo de cosas yo veo un poquito más a que la política, tanto para La Habana como para Caracas, va a asemejarse un poco a la política de la Unión Europea, que ellos buscan que se llegue a resultados en base de negociación, es decir, sentarnos en la mesa y buscar transiciones pacíficas que permitan la apertura. En el caso de La Habana y en el caso de Venezuela igualmente. En el caso de Venezuela, recordemos que con Trump en determinado momento hizo amenazas, dijo que
todas las opciones estaban sobre la mesa, inclusive la militar, y obviamente determinadas sanciones a Venezuela, prácticamente el bloqueo de las importaciones de petróleo en los Estados Unidos, ¿no? Y no ha pasado de ahí. Maduro ha quedado en el gobierno, se mantiene, la oposición no ha logrado que Guaidó asuma el poder plenamente, como debería ser. Entonces ahora veamos qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre con el presidente Biden? Yo creo que va a haber una mayor flexibilidad para poder negociar las cosas. No creo que renuncie a los aspectos fundamentales de estas relaciones. Eso es claro. A ambos países, a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, que está por ahí un poco más lejano, ¿no? Estados Unidos pide libertad, pide respeto a los derechos humanos fundamentalmente, ¿no? Y obviamente que se realicen en estos países elecciones absolutamente libres. Con el resto de países, la situación va a ser un poco diferente. Me estoy olvidando México. México, con López Obrador, ¿no? Yo creo que este momento tendrá que México mirar hacia Estados Unidos, que es el principal socio comercial de México. Igual que para nosotros, Estados Unidos para el Ecuador es el principal socio comercial, pero las cifras con México son mucho más altas que con nosotros, ¿no? Y claro, López Obrador manifestó, obviamente, y así se ha interpretado, su preferencia por Trump cuando en el mes de julio viajó a los Estados Unidos con motivo de la suscripción del nuevo convenio comercial, y en este momento su negativa a no felicitar a Biden, ¿no?, le pone a México en una situación, en un compás de espera, a ver cómo se reactivan o cómo continúan estas relaciones que han sido muy favorables, sobre todo para los mexicanos. México ha pasado a ser un socio importantísimo para los Estados Unidos. En el caso de Caracas, Maduro felicitó a Biden. Una felicitación un poco curiosa, pero la felicitó, es decir, se da cuenta que va a tener que negociar con Biden. En el caso nuestro, que es el que más nos importa, yo creo que el Ecuador dio un cambio bastante importante, sumamente importante, a raíz del nombramiento del canciller Valencia. El presidente Moreno se dio cuenta de que tenía que cambiarse la visión hacia los Estados Unidos, lo cual era absolutamente lógico, impensable estar en tirantes con los Estados Unidos, que es nuestro socio principal. Entonces, en estos años se ha recompuesto un tanto la relación con los Estados Unidos, tenemos una relación más fluida, ¿no?, mucho más fluida de lo que había indudablemente en la época de Correo. La situación era crítica en determinados momentos. Tenemos una relación fluida, tenemos una relación de cooperación, y imagínense que se han reiniciado vuelos de control en la frontera. Eso se lo debemos al ministro Jarrín, que es el que ha logrado materializar este tema sin crear otra base de demanda. Pero hay la cooperación para el control, sobre todo tratar de controlar la droga, que es un mal que nos está consumiendo a todo el Ecuador. Es decir, la relación nuestra está en un punto bastante fluido, y yo creo que con Biden va a ser más fácil la relación. Embajador. Ha sido fácil, pero Biden es más abierto. Vamos a ver cómo nos va. Agenda política con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Señor embajador, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. ¿Cuál cree usted que es la política exterior que debe implementar el Ecuador hacia los Estados Unidos y el nuevo gobierno del demócrata Joe Biden? La pregunta suya es sumamente importante. Todavía quedan restos en la legislación interna del Ecuador de la época de Correa, que dificultan, por una parte, la cooperación, que dificultan el que se pueda atraer la inversión extranjera al Ecuador, que tanto necesitamos. Hay que reformar varias leyes, hay que quitar algunas trabas puestas por el presidente Correa, y yo creo que hay que orientarnos a algo que quedó en el aire, que nuestros vecinos lo lograron, y nosotros por esa dirección de Correa pues quedó absolutamente fuera de lugar, que fue un TLC con los Estados Unidos. Eso es sumamente importante para que nuestro intercambio sea mucho más fácil
mucho más fluido. Tendríamos que ir por ahí. Yo creo que ese es un punto muy importante. Ahora, claro, las relaciones nuestras con Estados Unidos de este lado también están pendientes de nosotros, tal. ¿Qué es lo que va a pasar en el mes de mayo? ¿Quién va a ser elegido presidente en el Ecuador? Eso es fundamental, porque si volvemos a las tendencias del correísmo, la situación probablemente será nuevamente tirante con los Estados Unidos, absurdamente tirante, porque no podemos negar que es el principal socio comercial nuestro de los Estados Unidos y que del cual en este momento requerimos inversiones, requerimos apoyo en los organismos internacionales que de hecho se han abierto para que el Ecuador reciba préstamos en condiciones más favorables, mucho más favorables que las que se obtenían hace 10 años, es decir, en la década pasada. Estamos nosotros padecemos la doble crisis que es este rato a nivel casi mundial. La pandemia por un lado y luego la crisis económica agravada. Ya nos dejó correr la crisis económica con esa corrupción inmensa, ese desaparecer las inversiones, hacer inversiones gigantescas y sin que se tenga nada a cambio prácticamente, ¿no? Nos ha afectado tremendamente. Estamos en crisis económica. Eso nadie puede negarlo. Tenemos que reactivar la economía. Y para reactivar la economía, uno de los medios fundamentales es el exportar. Y para exportar, no necesitamos a Estados Unidos, que es nuestro socio principal en materia de exportaciones. Y claro, ya entrando en la parte final, porque el tiempo se nos ha agotado, señor embajador, me gustaría que usted haga una reflexión final en torno al tema de los Estados Unidos, de la elección de Estados Unidos, así como también un mensaje final para los electores ecuatorianos, ya que el próximo año estaremos concurriendo a las urnas en nuestro país. Bueno, yo creo que es fundamental que los ecuatorianos reflexionemos lo que ha ocurrido en los 10 años anteriores, que miremos hacia el futuro, miremos que necesitamos un presidente que tenga la capacidad de enfrentar estos problemas, el problema de la pandemia, que es un tema técnico, y la parte fundamental, el problema económico del país. Si no logramos reactivar la economía del país, enderezarla con la economía del país, no vamos a ninguna parte. Lo único que nos veremos en los próximos años, de ver cómo diablos pagamos esta inmensa deuda que va creciendo, porque no es la solución solucionar nuestros problemas en base de préstamos, eso no soluciona nada, pospone la solución, porque en determinado momento tenemos que pagar. Y para poder pagar hay que producir. Y una vez que se produzca hay que exportar, porque necesitamos algo fundamental que es las divisas. La moneda del Ecuador es el dólar, que nos ha traído una gran estabilidad, eso es indudable, pero necesitamos que venga esta situación a nuestro país. Llegamos a la parte final de nuestra agenda política de esta semana. Quiero agradecer al señor embajador Marcelo Fernández de Córdoba, diplomático de carrera y ex vicecanciller de la República del Ecuador. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos volveremos a ver en los próximos 7 días.